Diandra García, escritora trujillana que radica en Lima, presentó el año pasado su conjunto de relatos Nombres para un desamor. Ahora marca su debut en la poesía con la aparición del libro Registros atávicos, publicado por Alastor Editores. Se trata de un interesante poemario sobre el cual conversé con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Diandra García, aquí en Letra Capital. Hola Diandra, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu primer poemario, Registros atávicos, que ha sido publicado por Alastor Editores, con una bonita además ilustración en portada. ¿Cómo estás, Diandra? Hola, estoy bien, un poco nerviosa, pero bien. No te preocupes. Bueno, primero quisiera empezar la conversación preguntándote algo que a mí siempre me causa mucha curiosidad, que es, digamos, cómo se va gestando, cómo se origina un proyecto literario, ¿no? De libro, en este caso un libro de poemas, porque tú ya has publicado, si no me equivoco, un libro de narrativa. En este caso, que el libro uno lo lee y encuentra que es un libro, digamos, orgánico en el sentido de que hay una línea temática, ¿no? Incluso me animaría a decir que hay como una historia que transcurre a través de las 4 partes que está dividida el poemario. Quería preguntarte si tenías esa idea, digamos, previa, ¿no? Y comenzaste a escribir los poemas en base a esa idea, a ese norte que te habías fijado, o quizás fuiste escribiendo los poemas de manera individual y luego comenzaste a darte cuenta que podían formar un conjunto unitario. ¿Cómo fue el proceso? En el caso de la poesía, se asimila más a lo segundo. Ha sido un proceso de años, desde 2019, de ir escribiendo textos. Un poco cada poema tiene su propio origen, su propio nacimiento. Algunos son muy corporales, han nacido de malestares o impulsos somáticos, digamos, ¿no? Incluso han nacido en momentos en los que antes de ello he tenido que liberar el cuerpo de algún modo. A mí me gusta mucho el teatro, entonces practico esta suerte de movimientos abstractos, digamos, siempre en función a elementos o a una emoción, y a partir de ello he terminado escribiendo muchas veces en el suelo, con las hojas. Mi mamá ha entrado a la habitación, ha dicho qué está ocurriendo aquí, y en otras ocasiones sí es más bien recoger una idea, recoger una emoción y empezar a trabajarla, dejarla fluir, pulir mucho. En el caso de la poesía, pulir un montón. Este poemario tenía en principio más poemas, lo cual, o sea, ya de por sí es extenso. Pero poco a poco fui hilvanando temas que luego se convirtieron en apartados. En un principio eran solo fechas. Y luego, a partir de las fechas, como que comencé a identificar un hogar común, una suerte de campo, digamos, que los recogía a todos de uno u otro modo. Entonces por eso también las fechas no son del todo fidedignas. Hay algunos poemas que en realidad no fueron escritos en 2020 sino en 2019, otros que no fueron escritos en 2020 sino en 2022. En el caso de la narrativa, yo sí necesito un poco más esquema. O sea, necesito pensar en cómo van a funcionar los cuentos juntos, qué historia te van a contar todos. Entonces son 2 procesos que para mí son diferentes, y creo que si estableciera alguna suerte de diferencia desde el punto de vista del escritor entre narrativa y poesía, es ese, el nacimiento, el origen, porque más allá de eso, en lo personal yo no he sentido una amplia diferencia en la manera de redactar, de editar y corregir, sí. Claro, ahora que mencionas esto de la narrativa, justamente pensaba en algo que te comentaba al inicio, ¿no? Que hay
o por lo menos desde mi lectura, ya tú me corregirás, que hay como una historia que va transcurriendo, ¿no? De hecho, cuando leía el libro y veía los apartados con los años, ¿no? Más que pensar en la fecha de, por lo menos eso fue lo que pensé, más que pensar en la fecha de escritura de los poemas, pensé en más bien como una especie de historia, ¿no? Lo que iba ocurriendo tal Claro. año, luego ocurrió tal al siguiente año, ¿no? Y esta especie de preámbulo, ¿no? Está al inicio, que de alguna manera creo que marca un poco la pauta en ese sentido de esta historia, ¿no? Que es el yo poético enfrentado a una situación familiar complicada con el padre, ¿no? Pero luego van a aparecer otros personajes también filiales, ¿no? La madre, la abuela, que tiene un poema muy bonito. ¿Cómo fue en ese caso articularlo de esa manera, ¿no? A partir de esta especie de historia? Bueno, en principio quisiera decir que no hay lectura equivocada para mí, entonces cualquier lectura es admitida. Hay lecturas más esmeradas, hay lecturas más perezosas, más intuitivas, intuitivas y esmeradas también las hay, pero yo admito todo tipo de lectura al libro. Creo que la que menos sabe leer el libro soy yo, probablemente, porque lo escribí. Pero sí, cuando yo elegí el ubicar ese texto, era parte de la última sección de Amor. Uh-huh. En un momento dado, después de releer el poemario por 9ª vez o más, decidí que era una suerte de prefacio. Pensarlo de manera narrativa se me hacía mucho más sencillo, pensarlo como un prólogo, como un prefacio, como un antecedente de todo lo que el lector va a experimentar, va a sentir a lo largo de las páginas. Entonces yo diría que sí. No lo pensé inicialmente al escribir cada poema. Sin embargo, al momento de hermanarlos, de algún modo, incluso el verbo hermanar ya era una familia. Quería llegar allí, a partir de la ternura también. Una suerte de historia que te llevara en esta subjetividad femenina, cruzando las calles de Trujillo. Y claro, es muy estrecha, no soy yo, pero definitivamente se aproxima a mí, porque yo he sido una mujer caminando por Trujillo, enfrentándome a situaciones similares. Y la proximidad con la voz poética creo que me ayudó también a eso, a entender que necesitaba el libro, y el libro sí necesitaba una historia. Ahora que hablabas sobre eso, asocié un poco el hecho de tu, digamos, tu otra faceta, que es la del teatro, ¿no? la de la actuación. Y claro, ahora que decías, haciendo una aclaración, por si alguien pensase lo contrario, sería un poco despistado pensar que digamos, es la historia de la autora, pero de por sí establece alguna relación, digamos, con el acto de ponerse una máscara en el teatro y crear también un personaje que sería, este caso, el yo poético de esta muchacha, que va abriendo un poco su interioridad y sus heridas incluso. Yo creo que es la única manera de quitarte la máscara, explorando una e intentando expurgarla hasta llegar a su punto de mínima expresión, a su neutralidad. Que claro, no es que esté diciendo que el libro es neutral, en lo absoluto, es muy histriónico de ratos. Creo que a partir de allí, a partir de la máscara, es que uno puede desenmascararse. Literariamente, personalmente, y en definitiva pensar que el escritor es quien habla y ya, es un pensamiento cerrado, limitante en tu lectura también. Es más el pensamiento muy tierno de mi familia, ¿no? Hijita, pasaste por todo esto, no puede ser. Pero sí, sí, yo creo que definitivamente hay un proceso de máscaras aquí relacionado al teatro, y creo que eso hay en toda literatura. Y digamos que entrando ya, bueno, ya lo has mencionado de alguna manera, ¿no? Tu proceso de escritura del poema en sí, ¿no? Con mucha corrección, ¿no? ¿Cómo es en este caso ese procedimiento, ese proceso? Porque claro, hay poetas, por ejemplo, que son más, digamos, que le dan más prioridad a ese primer fogonazo, ¿no? Y casi el poema no sufre ninguna variación, ¿no? Y hay otros poetas más bien que son
casi como escultores que van puliendo y muchas veces el resultado del poema final, digamos que dista mucho de ese primer inicio, ¿no? Por lo que me cuentas, siento que es más bien tu caso el segundo, ¿o me equivoco? Ambos. Hay poemas que se han escrito de un tirón y que han ¿Ya? sido poco editados. En eso también sirve mucho, es de mucha ayuda el editor. Julio ha sido maravilloso, él ha podido notar cosas que yo no en los primeros textos que fueron escritos así y no fueron corregidos. Y funcionaban. Lo que pasa es que yo empecé a recitar muy joven. Bueno, no tan joven, 19 años, 18 años. 19, 20 años más o menos. Y para mí la oralidad componía el poema. Cuando yo recité por primera vez me dije a mí misma que eso era lo que quería hacer siempre, de alguna u otra forma. Ese es el poema recitado. Entonces, una vez ya recité el poema, cambiarlo en su escritura me resulta doloroso. Necesito otra persona que me diga, ok, puede funcionar así, pero en el papel quizá una alteración le haría bien. Y tienes que ceder, dejar que el texto nazca. Entonces yo soy un poco de ambos. Me ha ocurrido que he escrito poemas con un perfeccionismo, no una perfección, sino un perfeccionismo que es nocivo para quien lo padece, y a veces te trae buenos resultados, pero en general es un proceso mucho más tortuoso el del perfeccionismo. El siguiente, el otro, a mí me parece más descansado porque para mí al menos requiere que dejes dormir al poema, que lo dejes reposar, que dejes que... Para mí es un proceso en el que el poema decide si es publicable, decide si necesita de otro poema. Me ha ocurrido que he escrito 2 poemas y al momento de leerlos los escribí de un tirón juntos, o sea, son 2 poemas distintos. Al momento de leerlos me doy cuenta de que funcionan muy bien intricándose, o sea, como que fusionados, editándose juntos y son uno solo. Ese proceso me resulta a mí mucho más leve, satisfactorio que el primero, que un fogonazo lo describe perfecto porque es tal cual, uno combustiona igual cuando lo escribe así. Y claro, la sensación final es liberadora, ¿no? Hay algo aquí, hay una especie de incendio que has liberado y por fin sientes que puedes respirar, ¿no? Como si ya se hubiera consumido todo el oxígeno, ya estoy. El otro proceso es mucho más tranquilo, se siente mucho más profesional también, pero es una percepción mía. Así que ambos los practico. Mientras más voy creciendo, me voy decantando más por el segundo, porque de alguna manera me hace sentir que he crecido también, que he cambiado. Mis primeros poemas son todos, casi todos los de la primera sección y él fueron escritos de un tirón. Casi todos. No ha habido edición. En este no ha habido ninguna edición. Es más, lo único bonito y un poco ya de reliquia es que yo conservo algunos manuscritos. Ver la manera en que los escribí, los no errores, pero sí las salvedades ortográficas que me permití. Por ejemplo, en humo termina en hasta ser más que mano, hasta ser más que humo. Al momento de redactarlo, yo escribí un signo más y ya. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Revisar el pasado. Es como una arqueología de ti mismo. Claro. Vas viendo el proceso además también, ¿no? Es una arqueología del poema también, claro. Sí. Ahora que mencionas esto de la lectura de poemas, de poesía que mencionabas desde tus inicios, pensaba justamente en esta relación con el teatro, ¿no? Es decir, uno escribe teatro para ser representado en realidad, ¿no? Y me acordaba de algo que me decía Karina Valcárcel, que la poesía es hecha para ser leída en voz alta, sí. ¿no? ¿Concuerdas tú con esa idea? Yo estoy de acuerdo. El poema se hace de la lectura. Es muy distinto que tú recorras el poema visualmente y claro, permite un mayor análisis, una mayor comprensión de la manera de descifrarlo. Pero el poema golpea cuando lo lees en voz alta.
Y yo soy partidaria de que el cuerpo a veces, la mayoría de las veces, entiende mejor. Entonces, yo sí requiero, este fue un consejo, de hecho, de una profesora en la universidad, Alexandra Givet, nos recomendó que cuando leamos un poema procuremos que sea en voz alta. Porque esa sensación que te deja es válida para la interpretación del poema. Para mí es el poema un poco eso. Idea Vilariño trabajó mucho la sonoridad del poema. Ella le decía la masa sonora del poema. Y yo adoro, ella grabó sus poemas, los poemas de amor. Entonces es maravilloso porque ya pensando en términos de lectura, desafía al lector. Claro, el lector está asociado a este sujeto con sus libros, usualmente usando lentes porque claro, lee, tiene que... y luego tenemos a este lector oral, que es el lector moderno del audiolibro, pero también es el lector ancestral. Claro, de los relatos orales. Pues. Entonces, para mí la oralidad es un componente tremendo en la literatura en general y en la poesía. O sea, el día que el Nobel que se abra un espacio y, por ejemplo, un relato oral sea el factor por el cual un escritor obtenga un Nobel, que a esa persona se le considera escritor, para mí ese es un punto necesario en la literatura. Y yo voy a estar sentada súper feliz. Como cuando Bob Dylan ganó, yo no estaba ahí porque era muy chiquita, pero claro, son cambios, ¿no? Claro, bueno, ahí puedo diferir, pero no me interesa. Maravilloso, eso es maravilloso. Por supuesto que sí, ya en otro momento. Pero ahora que decías esto que estabas un poco reflexionando sobre la lectura en voz alta, caí en cuenta algo que tú me has hecho ver. De hecho, yo lo asociaba básicamente a encontrarle esa musicalidad al poema, ¿no? Cuando uno lee en voz alta. Pero ahora con lo que tú mencionas, y que mencionas esto del cuerpo, claro, de alguna manera cuando uno lee algo en voz alta, un poema, nuestro cuerpo es como una especie de caja de resonancia. Entonces, es como que el poema ingresa a toda nuestra corporalidad, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que tiene el teatro. Cuando tú estás viendo una obra de teatro, impacta porque tu cuerpo está allí, tu cuerpo lo percibe. Es como, wow, voy a sonar súper pretenciosa, pero es sentir la literatura. Es como que es un proceso mucho más vivo. Y para mí la literatura está hecha así, está viva. Pero me encanta también la lectura, digamos, tradicional, hegemónica. Creo que ambas se complementan muy bien, te permiten dos facetas de un mismo texto, te permiten acceder al texto con mayor apertura. Entonces sí, la musicalidad del poema definitivamente es un componente básico. Es muy probable que las personas que escriban poesía sin darse cuenta constantemente estén cantando mientras escriben. O sea, ¿qué si no también, el hecho de terminar hemistiquios, de terminar un siguiente verso, un encabalgamiento, es un poco jugar con esa musicalidad que luego ya al recitarse se manifiesta. Pero creo que desde su principio oral o escrito, el poema es música, el poema es musical. Sí. Muy bien. Un poco para ir terminando, ¿tienes en camino un nuevo proyecto? ¿Es poesía? ¿Es narrativa? Yo un poco ahorita estoy trabajando ambos. He escrito cuentos que no estoy segura de cómo vincular entre sí. Son muy distintos a los primeros. Entonces eso a mí me emociona. Me da esta seguridad de que no soy la misma persona, no estoy rumiando un contenido, no estoy rumiando las mismas letras, sino que estoy aproximándome a nuevos lugares, aunque de cierta manera yo creo que siempre hay rumiación en la escritura.
Y también escribo poemas, por supuesto. En la poesía estoy tratando de aproximarme a una voz mucho más política. De por sí yo considero que Registro sí es político. En su subjetividad femenina y crítica hay política. Pero me gustaría relacionarme más. El poemario termina un poco con estos poemas que ya están pisando más Trujillo, que están pisando más Lima incluso. Me gustaría pisar Lima. Yo recientemente me he mudado y... Bueno, recientemente hace un año. Y creo que pisar la ciudad con poesía es un desafío que todavía tengo en mente, que todavía estoy trabajando. Del mismo modo, el desafío eterno es el amor, porque es un tema tan cliché, tan manoseado, y sin embargo, el hecho de no tratar de amor en la poesía a mí me parece una resistencia. Para mí, no hablar de amor en la poesía siempre es resistencia, porque en algún momento aparece. No lo estás buscando y aparece el amor. En desamor, en cualquier tipo de expresión ligada a la emoción del amor, a la energía del amor. Es como que lo que nos impulsa un poco a escribir a veces. Entonces, aproximarme allí sin resultar trillada, sin resultar este tipo de lectura que tú dices, bueno, esto ya lo he escuchado. Todas las lecturas de algún modo ya se han escuchado, pero quedas nutrido igual al final. Entonces, eso me gustaría, encontrar una manera de aproximarme al amor que se perciba, que yo perciba y que el lector perciba como auténtica. Es un poco difícil, es bastante difícil, sobre todo en tiempos en los que hay más urgencias, pero al mismo tiempo está este lugar terrible del humano en el que qué cosa puede ser más urgente que amar y ser amado. Y luego está la vida, que sí es mucho más urgente. Entonces estoy tratando de reconciliar esos dos impulsos al momento de escribir en la poesía. Y en la narrativa sí es un proceso de exploración. Yo creo, no estoy segura, a pesar de que tengo más... Esto pasó acá también. Tenía más poemas escritos y sin embargo el primer libro que se publicó fue en narrativa. Yo pienso que me va a pasar similar en el futuro. Tengo más poemas escritos, nuevos. Pero probablemente vaya a publicar narrativa antes. Y además estoy en un proceso de aprender a estudiar la literatura. A veces uno se obsesiona mucho con escribir y se olvida de leer. Y no me refiero a que te olvides de la actividad, de la lectura, sino que al leer encuentras más genialidades de escritor, ideas de escritor, que lecturas. Que también es una lectura, pero me gustaría dedicarme más a una lectura académica, a una lectura rigurosa, poder recuperar esa parte de mí. Lo estoy haciendo porque además estudio literatura, entonces un poco es mi obligación si me quiero graduar. Y ya, eso es más o menos lo que tengo en mente. Lo que tengo en mente, sí. Estupendo. Entonces estaremos atentos a esos nuevos proyectos, sobre todo en narrativa, que dices que sería el más inminente. Ay, no, gracias por el espacio. No, gracias a ti. Y bueno, el Registros Atávicos de Alastor Editores los pueden encontrar ya en librerías. Yo se los recomiendo mucho. Muchas gracias y gracias nuevamente a ti, Diandra. Gracias.